Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. Era un verano de 1961 cuando ella llegó. Nació en Park House, en los terrenos de Sandringham, una niña Spencer, una más en una línea de aristócratas que servían a la corona desde hacía generaciones. La llamaron Diana Frances. La tercera hija. Esperaban un niño, un heredero para el título, y esa sombra de ligera decepción pareció marcar sus primeros años. El aire en Althorpe, la casa familiar, era espeso y antiguo, lleno de retratos que observaban y pasillos que guardaban silencio. Diana creció sintiendo el crujido de la madera noble bajo sus pies y el peso de una historia que no entendía del todo. Era una niña tímida, de ojos grandes y azules que parecían absorber la melancolía del paisaje. Le gustaban los animales, la música pop y los dulces, pero sobre todo, anhelaba la normalidad. La normalidad se rompió pronto. Sus padres, el vizconde y la vizcondesa Althorpe, se enzarzaron en una batalla de silencios y portazos que culminó en un divorcio amargo. Diana tenía apenas 7 años. El eco de esa ruptura la perseguiría siempre, una fractura en el hielo fino de su infancia. Se convirtió en la cuidadora instintiva, la que consolaba a su hermano menor, Charles, la que intentaba llenar el vacío que dejaba una madre ausente y un padre herido. Fue enviada a internados, como correspondía a su clase. Riddlesworth Hall, luego Westheath. No era una estudiante brillante en el sentido académico. Las matemáticas y la historia la aburrían, pero destacaba en el ballet, soñando con ser bailarina, y en la natación. Tenía una empatía innata, una habilidad casi sobrenatural para detectar la tristeza en los demás. Sus maestras recordaban a una joven dulce, algo solitaria, que siempre se ofrecía a cuidar a los más pequeños o a los enfermos. El mundo académico la descartó pronto, pero ella encontró su vocación en el cuidado. A los 16 años dejó la escuela y tras un breve paso por un instituto de buenos modales en Suiza, se mudó a Londres. Londres a finales de los años 70 era un hervidero de cambio, pero Diana vivía en la periferia de esa explosión. Compartía un piso en Colerne Court con varias amigas de su entorno. Trabajaba en lo que amaba. Fue niñera, asistente de guardería en la Young England Kindergarten en Pimlico. Los niños la adoraban. Era alta, rubia, con una sonrisa que desarmaba y una ternura genuina. Era la vida que quería, sencilla, anónima, útil. Pero el destino, o más bien la maquinaria de la monarquía británica, tenía otros planes. Ella era una Spencer, y los Spencer siempre estaban cerca del trono. El príncipe de Gales necesitaba una esposa. Carlos, el heredero al trono, había superado la treintena. La presión para que asegurara la línea de sucesión era inmensa. Su corazón, decían los rumores, pertenecía a una mujer casada, Camilla Parker Bowles, pero Camilla no era material de reina. Se necesitaba una novia adecuada. Joven, aristocrática, sin pasado, y preferiblemente, virgen. Diana Spencer cumplía todos los requisitos. Habían coincidido vagamente en el pasado, ella era solo una niña entonces. Pero en 1980, en una reunión en casa de unos amigos comunes, Carlos la vio de nuevo. Ella tenía 19 años. Él 32. La cortejó con la torpeza de quien cumple un deber. Ella, ingenua y criada en el respeto absoluto a la corona, se sintió abrumada. El príncipe de Gales se fijaba en ella. Era un cuento de hadas. O eso parecía. La prensa los descubrió rápidamente. De un día para otro, su piso en Colerne Court fue asediado. Cámaras. Gritos. Hombres de mediana edad persiguiéndola por la calle mientras intentaba ir a la guardería. La llamaban Saidi, la tímida Di. Ella bajaba la cabeza, cubriéndose el rostro con el bolso, asustada. No entendía la ferocidad de esa atención. Se sentía como un animal acosado. Carlos le propuso matrimonio en febrero de 1981. Ella aceptó. Era lo que se esperaba. Era el príncipe. ¿Cómo podía negarse?
La presentación oficial al mundo fue un espectáculo extraño. Ella lucía un traje azul que combinaba con el anillo, un zafiro enorme rodeado de diamantes. Era espectacular. Un periodista les preguntó si estaban enamorados. Diana, sonrojada, respondió de inmediato que por supuesto. Carlos añadió esa frase que se convertiría en una profecía oscura. Lo que sea que signifique estar enamorado. Diana rió nerviosamente. No entendió la advertencia. Se mudó a Clarence House, luego a los aposentos de la reina madre en el Palacio de Buckingham. La soledad fue inmediata y absoluta. Pasó de un piso bullicioso con amigas a un silencio palaciego, dorado y frío. No había nadie con quien hablar. El hombre con el que iba a casarse estaba constantemente de gira, o eso decía. Cuando estaba, parecía distante, perdido en sus propios pensamientos. Ella, con 19 años, sin preparación alguna para la rigidez del protocolo, empezó a sentirse atrapada. La bulimia comenzó allí, en esos meses previos a la boda. Un secreto oscuro, un grito de ayuda que nadie escuchó. Era la única forma de control que tenía sobre su vida, sobre un cuerpo que de repente pertenecía al público. La boda se celebró el 29 de julio de 1981. Fue el evento del siglo. La Catedral de San Pablo estaba abarrotada. 750 millones de personas en todo el mundo miraban por televisión. Diana emergió del carruaje de cristal como una visión. El vestido era una creación de ensueño, un exceso de tafetán de seda color marfil y encaje antiguo, con una cola de 25 pies, casi 8 metros. Era tan grande que apenas cabía en el carruaje. Mientras caminaba hacia el altar, el mundo vio a la princesa de cuento de hadas. Pero bajo el velo, Diana buscaba una cara en la multitud. Buscaba a Camilla. La vio. Un pequeño sombrero gris. El corazón se le encogió. Sabía, incluso entonces, que su matrimonio no era de 2, sino de 3. Pronunció los votos con voz temblorosa. Prometió obedecer, aunque habían debatido eliminar esa palabra. El beso en el balcón del Palacio de Buckingham selló el pacto. La multitud rugió. El mundo celebraba el nacimiento de un ícono. Pero cuando las puertas del palacio se cerraron, la realidad la golpeó. La luna de miel fue un desastre. En el yate Real Britannia, Carlos leía libros de filosofía y pintaba acuarelas. Ella solo quería hablar, conectar, entender al hombre que era su marido. Él se mostraba impaciente. Lloraba a menudo. La bulimia empeoró. Descubrió gemelos grabados con 2 C entrelazadas, un regalo de Camilla para Carlos. La sombra de la otra mujer era larga y constante. La vida como princesa de Gales era una jaula de oro. El protocolo dictaba cada movimiento, cada palabra, cada atuendo. La firma, como llamaban a la familia real, era una maquinaria fría, centrada en el deber y la apariencia. No había lugar para la emoción espontánea, para la vulnerabilidad. Diana era todo emoción. Quería abrazar, tocar, reír ruidosamente. Le dijeron que no era apropiado. Su suegra, la reina Isabel II, era una figura distante, dedicada por completo a su papel. Diana intentó adaptarse. Pronto quedó embarazada. El nacimiento del príncipe Guillermo en junio de 1982 fue un alivio. Le dio un propósito. Aquí estaba alguien a quien podía amar incondicionalmente y que la amaría de vuelta. Se negó a seguir la tradición real de niñeras distantes. Llevó a Guillermo, siendo un bebé, a su primera gira oficial por Australia y Nueva Zelanda. Fue un movimiento sin precedentes, y un éxito rotundo. Las multitudes no iban a ver a Carlos, iban a ver a Diana. Ella tenía un don. La Diana manía se desató. Era joven, hermosa, y trágicamente humana. La cámara la adoraba, y ella, a pesar de su timidez inicial, aprendió a corresponder. Sabía instintivamente cómo posar, cómo usar la ropa para comunicar. Se convirtió en un ícono de la moda mundial. Pero cada flash de las cámaras era un recordatorio de su prisión. Cuanto más la amaba el público, más se resentía Carlos.
Él no estaba acostumbrado a ser eclipsado. En 1984 nació el príncipe Enrique, Harry. Diana dijo más tarde que esos fueron los momentos más felices de su matrimonio. Carlos parecía más cercano. Pero fue breve. Tras el nacimiento de Harry, su segundo hijo varón, el heredero y el repuesto estaban asegurados. Carlos, sintiendo que había cumplido con su deber dinástico, reanudó por completo su relación con Camilla Parker Bowles. Para Diana, fue la traición final. La década de los 80 se convirtió en un campo de batalla privado. Vivían vidas separadas bajo el mismo techo. Las sonrisas en público eran máscaras tensas. Detrás de las puertas del Palacio de Kensington, las discusiones eran volcánicas, seguidas de silencios helados. La bulimia la consumía. Hubo intentos desesperados de llamar la atención, autolesiones, llantos que resonaban en los pasillos vacíos. La familia real lo veía no como un síntoma de desesperación, sino como inestabilidad, como un problema que debía ser contenido. Si no podía encontrar amor dentro del palacio, lo buscaría fuera. Y lo encontró. No en romances, aunque estos llegarían más tarde, sino en el público. Se volcó en su trabajo de caridad. Pero redefinió lo que significaba ser una royal. No quería solo cortar cintas. Quería tocar. Quería conectar. A finales de los 80, en el apogeo del pánico por el SIDA, el mundo vio una imagen que cambió la percepción pública de la enfermedad. Diana, en un hospital, sentada en la cama de un paciente con SIDA, tomando su mano sin guantes. Fue un acto revolucionario de compasión. Demostró que el SIDA no se contagiaba por el tacto. Demostró humanidad. Hizo lo mismo con la lepra. Viajó a zonas de extrema pobreza. Abrazaba a los intocables. Sentía su dolor porque reflejaba el suyo propio. La princesa que sufría entendía el sufrimiento. Encontró su voz en aquellos que no la tenían. Mientras su matrimonio se desmoronaba, su estatura como figura humanitaria global crecía exponencialmente. La maquinaria real intentó controlarla. Pero Diana había aprendido a jugar el juego. Los medios de comunicación, que una vez fueron sus torturadores, se convirtieron en su arma. Si Carlos filtraba historias negativas sobre ella a través de sus asesores, ella respondía con una fotografía perfectamente sincronizada que la mostraba como una madre devota o una santa humanitaria. La llamaron la Guerra de los Gales. La gira por la India en 1992 fue el punto de inflexión visual. La imagen de Diana, sentada sola frente al Taj Mahal, el monumento al amor eterno, fue una declaración devastadora. No necesitaba decir nada. La fotografía gritaba soledad. El cuento de hadas había terminado oficialmente. Ese mismo año, todo explotó. Andrew Morton publicó el libro Diana. Su verdadera historia. Fue una bomba. El libro detallaba su infelicidad, sus intentos de suicidio, su bulimia, y la relación de Carlos con Camilla. Diana había colaborado en secreto, grabando cintas que sacaba de contrabando del palacio. Era su forma de contar su verdad. El palacio quedó conmocionado. Negaron todo, pero el daño estaba hecho. Poco después, se filtraron cintas de conversaciones telefónicas privadas, tanto de Diana como de Carlos. El escándalo era insostenible. En diciembre de 1992, el primer ministro, John Major, anunció en la Cámara de los Comunes la separación oficial del príncipe y la princesa de Gales. Diana se sintió liberada, pero también vulnerable. Perdió parte de su seguridad, pero ganó su libertad. Se mudó de sus oficinas en el Palacio de Buckingham. Quería reconstruir su vida. Pero la guerra mediática continuó. En 1994, Carlos concedió una entrevista televisiva admitiendo su adulterio. Diana respondió esa misma noche. Asistió a un evento público con un vestido negro, corto, ajustado, que dejaba los hombros al descubierto. La prensa lo llamó el vestido de la venganza. Era una declaración de desafío, de supervivencia. Pero su movimiento más audaz estaba por llegar. En 1995, concedió una entrevista secreta al programa Panorama de la BBC. Se sentó,
con los ojos delineados de negro, mirando directamente a la cámara, y desmontó el mito de la monarquía. Habló de su bulimia, de la falta de apoyo del palacio, de las dudas sobre la capacidad de Carlos para ser rey. Y pronunció la frase que definiría la era. Cuando le preguntaron si Camilla fue un factor en la ruptura, ella respondió: bueno, éramos 3 en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Fue una declaración de guerra nuclear contra la firma. La reina, furiosa y viendo la institución amenazada, actuó. Escribió cartas a Carlos y Diana ordenándoles que se divorciaran. El divorcio se finalizó en agosto de 1996. Diana dejó de ser Su Alteza Real. Se convirtió simplemente en Diana, princesa de Gales. Perdió su título más alto, pero conservó su estatus de reina en el corazón del público. El último año de su vida fue una búsqueda frenética de un nuevo propósito. Ya no era miembro oficial de la realeza trabajadora, pero su plataforma era más grande que nunca. Se dedicó a una de sus causas más importantes: la prohibición de las minas terrestres antipersona. En enero de 1997, viajó a Angola. Las imágenes de ella caminando por un campo de minas recién despejado, con un chaleco antibalas y una visera protectora, dieron la vuelta al mundo. Llevó un problema olvidado a la portada de todos los periódicos. Fue acusada de inmiscuirse en política. Ella respondió que era una cuestión humanitaria, no política. Paralelamente, buscaba la felicidad personal que siempre le había sido esquiva. Tuvo una relación profunda con un cirujano cardíaco llamado Asnat Khan, a quien describió como el amor de su vida. Pero la presión de la fama de ella era demasiado para él. La relación terminó en el verano de 1997. Estaba desconsolada. Y fue entonces cuando apareció Dodi Al-Fayed, el hijo del multimillonario propietario de Arrows. Era extravagante, rico y le ofrecía un mundo de yates, lujo y escape. Pasaron el verano juntos en el Mediterráneo. La prensa, que se había calmado un poco tras el divorcio, volvió con una ferocidad sin precedentes. Los paparazzi los perseguían en lanchas, helicópteros. Querían la foto de la princesa y su nuevo amor musulmán. El precio por una foto borrosa alcanzaba cientos de miles de dólares. A finales de agosto, hicieron una parada en París. El 30 de agosto de 1997, cenaron en el Hotel Ritz, propiedad de Al-Fayed. Intentando esquivar a los fotógrafos que acampaban fuera, decidieron salir por la puerta trasera pasada la medianoche. Se subieron a un Mercedes negro conducido por el jefe de seguridad del hotel, Henry Paul. Dodi y Diana iban en el asiento trasero. Ninguno llevaba puesto el cinturón de seguridad. El coche salió a toda velocidad hacia el apartamento de Dodi. Los paparazzi los siguieron en motocicletas. El Mercedes entró en el túnel del Pont de El Alma a una velocidad estimada de más de 100 km por hora. Dentro del túnel, el conductor perdió el control. El coche golpeó un pilar de hormigón con una fuerza devastadora. El impacto fue instantáneo y brutal. Dodi Al-Fayed y Henry Paul murieron en el acto. El guardaespaldas de Diana, Trevor Rees-Jones, el único que llevaba cinturón de seguridad, resultó gravemente herido pero sobrevivió. Los paparazzi llegaron segundos después. Algunos intentaron ayudar. Otros tomaron fotografías del amasijo de hierros. Diana seguía viva, atrapada entre los restos. Los servicios de emergencia tardaron en llegar y aún más en extraerla. Sufría heridas internas masivas. Fue trasladada al hospital Pitié-Salpêtrière. Los cirujanos lucharon durante horas para salvarla. Pero su corazón había sido desplazado, sus venas pulmonares desgarradas. A las 4 de la mañana del 31 de agosto, Diana, princesa de Gales, fue declarada muerta. Tenía 36 años. El mundo se despertó con la noticia y entró en shock. Un silencio atónito cubrió el planeta. Y luego, el dolor. En Londres, algo extraordinario sucedió. Un mar de flores comenzó a crecer fuera de las puertas del Palacio de Kensington. Millones de personas, que nunca la habían conocido pero que sentían que la conocían íntimamente, acudieron a llorar. Fue un estallido de dolor popular sin precedentes.
La familia real, recluida en Balmoral, Escocia, no entendió la magnitud de la reacción. Siguieron el protocolo. No hubo bandera a media asta sobre el palacio de Buckingham. La reina permaneció en silencio. Pero el público no quería protocolo, quería consuelo. La prensa, que había contribuido a su muerte, ahora se volvía contra la monarquía. Los titulares exigían: muéstrennos que les importa. Tras días de intensa presión, la reina cedió. Regresó a Londres, se dirigió a la nación en un discurso televisado e histórico, hablando no como reina, sino como abuela. La bandera de la Unión finalmente ondeó a media asta sobre el palacio. El funeral fue una catarsis global. Sus dos hijos, Guillermo de 15 años y Enrique de 12, caminaron detrás del féretro de su madre en una procesión solemne. El mundo observó, con el corazón roto, la imagen de dos niños obligados a llorar en público. La enterraron en Althorp, en una isla tranquila en medio de un lago, un lugar de paz después de una vida de tormenta. Su legado fue inmediato y duradero. Cambió la monarquía británica, obligándola a modernizarse, a mostrar emoción. Cambió la forma en que el mundo veía la caridad, infundiéndole un toque humano directo. Y dejó una marca indeleble en la cultura, la princesa del pueblo, el icono de la compasión, la mujer que luchó contra un sistema anticuado y pagó el precio más alto por su libertad. 25 años después de su muerte, el eco de su risa, el recuerdo de sus ojos tristes y la imagen de su mano extendida hacia los enfermos, perduran. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.